Hola, bienvenidos de nuevo a Matemáticas.net. Hoy vamos a estudiar una función muy interesante desde muchos puntos de vista, la función arcotangente de x. Bien, la vamos a estudiar en el campo de los reales. En el campo de los complejos también tiene una gran sutileza y muchas aplicaciones, pero de momento nos vamos a ceñir solamente en el campo real. Muy bien, para poder entender bien esta función, tenemos que comprender primero lo que es la función tangente, puesto que esta se entiende como inversa, eso lo voy a decir entre comillas de momento, como inversa de la función tangente. Veamos, supongamos que tenemos un determinado ángulo, ¿vale?, medido en radianes, θ, y hacemos su tangente. La tangente de este ángulo sabéis que es el seno partido el coseno. Por tanto, estará definida siempre y cuando el coseno no se anule. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se anula el coseno? Muy bien, para ver eso bastará con representar las principales líneas trigonométricas, seno, coseno, en la circunferencia unidad. Bien, supongamos que tenemos un sistema coordenado cartesiano, con los ejes mutuamente perpendiculares. Este sería el eje X, o eje de abscisas, y este sería el eje Y, o eje de ordenadas. Bien, si colocamos un ángulo de medida θ aquí, pues tendríamos que poner el lado inicial del ángulo sobre el eje de abscisas y el lado terminal es el que determinaría un punto de intersección con la circunferencia unida. Recordad, el radio de esta circunferencia es 1 y está centrada en el origen del sistema coordenado cartesiano. Pues este punto P tendría unas coordenadas X e Y. La coordenada X sería el coseno del ángulo y la coordenada Y sería su seno. ¿Cuándo se anula la coordenada X en esta disposición? Pues se anula cuando el punto P se encuentra en el eje de ordenadas. Y eso ocurre cuando la medida del ángulo en radianes es pi medios o menos pi medios y todas las vueltas correspondientes. Para sintetizar esto de alguna forma mucho más compacta, el coseno de un ángulo será 0 si tal ángulo es un múltiplo impar de pi medios. Esa es la forma más concisa de resolver esta ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Veamos, si tenemos pi medios, una vez en el sentido positivo, ya sabéis que es el contrario a las agujas del reloj. Bien, pues si tenéis pi medios y lo multiplicáis por 2, tendréis pi. Pero si lo multiplicáis por 3, tendréis 3 pi medios, que situaría el lado terminal de tal ángulo de nuevo en el eje de ordenadas, y por tanto el coseno volvería a ser nulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si lo hacemos 4, 5 veces, volvemos al principio, ¿lo veis? Así que tenemos 1, 3, 5 números impares. Y el sentido negativo es exactamente lo mismo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nos interesa menos 1, menos 3, menos 5, ¿vale? Por lo tanto, esta forma es la más concisa de poner la solución de esta ecuación trigonométrica. Así pues, el dominio de la tangente, recordad que estamos estudiando la tangente, es el conjunto de todos los números reales diferentes de múltiplos impares del valor pi medios. Esto es la forma de poner un número entero en genérico, k perteneciente a z, ¿vale? K puede ser 0, 1, menos 1, 2, menos 2, ¿vale? Muy bien. Y así sucesivamente. Vale, pues veamos ahora si esa función, la tangente, tiene o no tiene inversa. Pues en principio no, porque es fácil ver que es periódica en su dominio.
y que es cierto que la tangente de teta más pi es igual a la tangente de teta. ¿Cómo demostrar eso? Hay muchas formas de hacerlo, geométricamente, analíticamente. Vamos a elegir una forma analítica, basándonos en la definición. Si hacemos el seno de teta más pi dividido entre el coseno de teta más pi, obviamente tenemos la tangente de teta más pi. Esto, por las fórmulas para el seno de suma y coseno de suma, sería seno de teta, coseno de pi, y ahora al revés, coseno de pi, seno de teta. Perdón, coseno de teta, seno de pi, ¿vale? Al revés, como ya he dicho. Dividido entre, aquí sería coseno de teta, coseno de pi, menos seno de teta, seno de pi. El seno de pi es precisamente 0, puesto que el lado terminal estaría en el eje de abscisas, y como hemos visto que el seno es la coordenada y, entonces la coordenada y en el eje de abscisas es 0. Por lo tanto, esto sería 0. Y aquí también estos términos desaparecen. El coseno de pi sabemos que es menos 1, ¿vale? Si tenemos un lado terminal aquí, pues entonces la coordenada que corresponde a x sería menos 1. Y eso sería el coseno. Así que esto queda seno de teta por menos 1, partido coseno de teta por menos 1. Este menos 1 y este menos 1 se va, y queda seno partido coseno. Por lo tanto, tangente. Así pues, la tangente de teta más pi es la tangente de teta. Y eso ya me está diciendo que la función no es inyectiva, tiene un periodo, ¿vale? Y si no es inyectiva en todo su dominio, no se podrá invertir en todo su dominio, no tendrá una función inversa. Hay que darse cuenta que cuando hablo de función inversa lo hago en sentido funcional, no lo hago en sentido algebraico. Por ejemplo, si tienes el número 3, el inverso multiplicativo es el 1/3, ¿vale? No lo hago en ese sentido. Eso es un sentido algebraico, operativo. En el sentido funcional es el sentido en el que si tienes un original y da una imagen, este proceso, si se pudiera invertir, la imagen ahora sería original y el original sería imagen, y eso correspondería al proceso de la función inversa. A veces también se llama recíproca, ¿vale? Bien, pues como digo, no existe en todo su dominio una función inversa y tenemos que elegir algo, una parte de ese dominio para restringirlo, el proceso, a esa parte y poder hacer la función inversa. ¿Existe alguna parte del dominio, ya veis cómo es este dominio, donde la función sea inyectiva? Sí, de hecho existen una infinidad. Vamos a elegir el más cómodo. Para ver cuál es el proceso, voy ahora a representar de nuevo la circunferencia unidad, pero no me voy a fijar en las líneas trigonométricas del seno y el coseno, sino en la línea trigonométrica de la tangente. Bien, si tuviera un ángulo colocado en la posición natural, ¿vale?, de valor, por ejemplo, teta, pues entonces la tangente en concreto de este ángulo se obtendría de la siguiente forma. Sería la medida orientada del segmento, que es paralelo al eje de ordenadas y comienza en el punto 1, 0. Y corta al lado terminal. Es decir, la longitud con signo de este segmento, que puedo llamar pues A, B. Los puntos que lo limitan son el punto 1, 0 en el eje de abscisas y el punto B, que resulta de la intersección del lado terminal con esta recta que es paralela al eje de ordenadas. Aquí está puesta, no hace falta que lo ponga. El eje de ordenadas en el punto 1, 0. ¿Vale? Trazando esta paralela y haciendo esta construcción geométrica tendríamos la tangente de este ángulo. Muy bien, en el caso de que el ángulo fuera negativo,
así, haríamos el mismo proceso, pero ahora esta recta la prolongaríamos, bueno, en realidad la recta es todo, el segmento, mejor dicho, que resultaría sería el segmento AC. Prolongando el lado terminal, llegaríamos a cortar aquí, a esta recta, paralela, y el segmento AC sería la tangente de ese ángulo. Como hemos dicho que necesita signo, la medida de esta sería negativa. ¿Lo veis? ¿No? Porque realmente podríamos proyectarla sobre el eje de ordenadas y medir esta longitud. Muy bien, pues si os dais cuenta, si vamos variando desde menos pi medios hasta pi medios los distintos ángulos, vamos sacando todos los valores posibles en la recta real, lo cual evidentemente me da lugar al recorrido de la tangente. Es decir, escogiendo exclusivamente el intervalo menos pi medios abierto, puedo obtener cualquiera de los valores posibles de la tangente, que serían cualquier número real. Eso quiero que lo entendáis. Por ejemplo, vamos a ver una cuestión concreta. Si fuera planteada la ecuación tangente de ángulo igual, por ejemplo, a pi, ¿tendría solución? La respuesta es sí. De hecho, tangente de un ángulo igual a x, siendo x cualquier número real, siempre tiene una solución en este intervalo. Esa es la idea. ¿Cómo obtenerla? Pues como lo hemos hecho geométricamente es muy fácil. Bastaría con buscar el valor de x, imaginad que x es negativo, prolongar aquí el segmento de longitud x, negativo, imaginad que mide esto, y ahora construir el ángulo de forma que el lado terminal, su intersección con esta recta que hemos construido ahí, bueno, en realidad con el segmento, sea precisamente, el segmento determinado sea precisamente longitud x, con signo, por supuesto, ¿vale? Pues muy bien, este ángulo negativo sería la solución de esta ecuación en este intervalo. Obviamente sabéis, en base a la periodicidad de la función tangente, que la solución no sería única. Tendríamos en realidad otra solución positiva y luego todas las vueltas completas posibles. Recapitulando, vamos a considerar un valor de θ, que es el ángulo, entre menos pi medios y pi medios. Y a cada uno de estos valores le voy a hacer corresponder su tangente. Voy a llamarle x al resultado de la tangente, que va a ser un número real. De hecho, va a recorrer todos los números reales. Esta restricción de la función tangente es inyectiva, como hemos visto al representarlo a través de las líneas trigonométricas. Pues bien, la función inversa es lo que vamos a llamar el arco tangente principal. Es decir, voy a escribir el ángulo es igual al arco tangente de x. Entendiendo ahora que me vas a dar un número real x y yo voy a obtener el ángulo que está entre menos pi medios y tiene esa tangente. X es la tangente de ese ángulo, precisamente. Bien, esto a veces también lo veis así, o a veces en minúscula, pero quiero que distingáis perfectamente lo que significa esto como función, ¿vale? Puesto que cuando se nos da una ecuación trigonométrica de este tipo, pues yo qué sé, podría ser tangente de z igual a 3. La solución no es el arco tangente de z, perdón, el arco tangente de 3 igual a z, no. No es poner
arco tangente de 3 igual a z. No es eso realmente. Sería el valor principal más, habría que analizar, más diferentes posibilidades en las diferentes vueltas teniendo en cuenta la periodicidad del arco tangente. Me explicaré. Si aquí tenemos el valor 3, pues como antes, si esto fuera 3, voy a hacer la circunferencia un poquito más pequeña para que lo veáis en escala. Vale, si esto fuera 3, pues el ángulo sería este, ¿vale? El z sería, esto sería 3 y esto sería z, ¿vale? Pues este ángulo también me vale, pero no está comprendido, ¿vale? Como en el dominio del arco tangente de 3, entonces tendría que poner esto más k por pi. Si os dais cuenta, sería este ángulo más este, más la vuelta que le quieras dar, o bien en sentido contrario. Eso sería, en todo caso, la solución, como veis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto, vale, puede entenderse, pero siempre y cuando se traslade luego al cálculo correcto con esta expresión. Como veis, esto es 3 y el ángulo entre menos pi medio y pi medio, cuya tangente es 3, pues es este, llamado z, pero ¿cuántos ángulos dan tangente 3? ¿Este solo? No. Si a este ángulo le añades pi, también es solución. Y si le añades 2pi, también es solución, obviamente. Y si le restas pi, también es solución. Esa sería la solución. En principio, siempre es bueno dibujarlo, por lo menos en línea trigonométrica, para entender mejor la solución completa. Vale, pues una vez visto esto, tenemos ya definida lo que es la función arcotangente, ¿vale? Propiedades interesantes de esta función, aparte de que ya veis cuál es su dominio y cuál es su recorrido. Pues una de las primeras propiedades interesantes tiene que ver con los límites en el infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de esta función, arcotangente de x, es pi medios, y cuando tiende a menos infinito es menos pi medios. De esta forma, la función, que obviamente es continua, se puede ver fácilmente, resulta, al representarse gráficamente, algo así. ¿Vale? Su representación gráfica básica es de esta manera. Menos pi medios, x, en este caso, t, ¿vale? Simplemente por las variables que he puesto, lo pongo de esta forma. Vale, más propiedades, tiene muchísimas más propiedades. Vamos a ir viéndolas en próximos vídeos. Voy a acabar aquí, para no hacer demasiado extensa esta exposición, pero la función arcotangente es muy interesante desde muchos puntos de vista.